Un cordial saludo, amantes de la ingeniería. Hoy tenemos un tema que viene ligado al anterior. El anterior fue un quiz. Hoy tenemos un parcial de hidráulica, ¿sí? Un parcial que tenemos acá en pantalla. Eh, Aclarar que toca dar los derechos de autor de este parcial, ¿no? Entonces, pues, en los comentarios, ¿sí? El profesor Fabián Valencia dejaré el link del canal. También tiene otro tipo de parciales que él ha hecho, un gran ingeniero. Entonces, los invito, ¿no? Que vayan y lo miren también, sean curiosos, aprendan de esta materia. Y nada, pues aquí traigo la solución a este parcial, cómo lo haría yo, cómo pues, qué tips podría dar, qué consejos podría recomendarles. Y nada, listo. Entonces aprovechen del video, disfrútenlo y cualquier duda en la caja de comentarios me lo dejan y yo respondo. ¿Listo? Entonces, que disfruten. Lo difícil de este ejercicio no es ni siquiera la parte hidráulica, porque pues a ver, analicemos un poco el sistema. Tiene una bomba con su válvula de seguridad, ambas bombas pues están aisladas, ¿no? O sea, no es que trabajen al mismo tiempo, sino que están aisladas. El, Cada camino de bomba, ¿sí? Cada línea de presión tiene la válvula direccional, el cilindro, ¿sí? Un actuador lineal y una contrabalance. Las contrabalances recuerden que siempre, o las válvulas de presión en su mayoría cuando están en el circuito, tienen que ir con un cheque en paralelo. Este mismo esquema se repite 3 veces. ¿Para qué? Para los actuadores que encontramos en esta parte. Ya como nosotros conocemos, bueno, en mi caso, conozco el nombre de cada uno de los actuadores, el boom siempre va a ser la primera parte del, de la estructura. El stick va a ser la segunda parte, que prácticamente esta sección se le hace llamar brazo. Pues el stick va a ser el cilindro del brazo. Y la cabina, que pues específicamente está donde está el operador, ¿no? El operario. Bueno, detengan un momento, pausen el video, miren el ejercicio. Este ejercicio pues tiene una serie de preguntas. Sin embargo, la primera pregunta no la voy a responder. ¿Por qué? Pues pienso que es una pérdida de tiempo el realizar el primer punto, ya que me piden hallar la potencia de la bomba. Es un proceso un poco extenso. Entonces, y es un proceso que yo podría ir demostrando en los otros puntos, en el 4, digo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Lo que pasa es que en el primer punto me dicen que la masa, bueno, la masa de toda esta estructura en la parte del operario es de 180 kilogramos. De resto, los otros 4 puntos van a ser con 300 kilogramos. Entonces, por eso no voy a responderlo, porque va a ser un análisis tan extenso solo para 180 kilogramos. Pues no, ¿no? Obviamente en el parcial ustedes sí lo tendrán que hacer. Es un poquito mamón, pero bueno. Eh, Vamos a analizar un poco lo que es la bomba piloto. Entonces, aquí ya nos proporcionan un poco de datos, lo que es un galón, uy, lo que es un galón por minuto. Y la bomba piloto simplemente nos va a servir para accionar las válvulas direccionales. Simplemente es para eso, muchachos, no es para más. Cuando nosotros le mostramos en el laboratorio el plano de la excavadora, nosotros nos acordamos que hay 3 tipos de bombas. La bomba azul, la bomba roja y una bomba piloto. La bomba piloto es la encargada de accionar las válvulas de las otras dos bombas, ¿sí? Y generalmente, como nosotros accionábamos eso con los sticks de la excavadora. Entonces, ese fluido que yo estoy controlando con los sticks, que el operario que están controlando con el pedal, con otras cosas de la cabina, es con caudal de la bomba piloto, ¿sí? Y con ese caudal es lo mínimo, ¿sí? Lo básico para poder controlar todo el sistema. Entonces, podemos ver que esto de aquí, estos dos de acá, podrían ser, bueno, en estos casos son botones, sin embargo, podría ser sticks, ¿no? Podrían ser estas palancas que el operario tiene acá. Entonces, esta podría ser, no sé, el movimiento hacia la izquierda, movimiento hacia la derecha, puede ser movimiento hacia arriba, bueno, hacia adelante, y este hacia atrás.
¿sí? Estas válvulas que están aquí simplemente son cosas que el operario va a controlar. Con estas válvulas de control, vean que voy a poder accionar las válvulas principales del sistema, ¿no? Entonces, cuando vean la bomba piloto, no se enreden, no se confundan. Y una pregunta es, Joseph, ¿yo cómo puedo calcular las presiones? ¿Yo cómo puedo calcular la presión en este punto? ¿Sí? O sea, cómo puedo saber qué presión si no me dan ningún dato de lo que sienten? Entonces, recuerden que estas líneas, todas estas líneas, ellas cumplen su función, es decir, digamos que yo acciono este botón lo que hace es cambiar de posición esta válvula, ¿y qué va a pasar con ese caudal? Se queda quieto, o sea, no es que se quede quieto, no tiene por dónde ir, ¿sí o qué? Entonces, ahí la bomba me va a seguir enviando aceite, sin embargo, ya no hay más lugares por donde ese caudal pueda ir. Entonces, ¿qué pasa con un caudal que está confinado? Y yo, sin embargo, le sigo enviando caudal de la bomba. Va a aumentar la presión, ¿no? Entonces ella va a tratar de buscar un lugar por donde escapar de ese fluido. ¿Dónde va a escapar? Con esta válvula de seguridad de la bomba piloto. Entonces, esta válvula de seguridad, por lo general, va a estar abierta. ¿Cuándo no va a estar abierta? Simplemente cuando yo toco estos accionamientos, pero luego de que yo quito el accionamiento, se va a abrir otra vez esa válvula de seguridad. Por eso es que tiene un taraje bajito. Véanlo. La idea no es matar esta bomba piloto de una a la válvula de alivio, ¿sí? Uno le pone un taraje bajito, lo necesario para poder controlar los accesorios. Bueno, eh, otras cosas muy interesantes, lo que también les mencionaba en el laboratorio. En un ejercicio lo más seguro es que le den velocidades, ¿sí? Pero vean lo que les dicen. El cilindro JH, creo que es este de acá, se mueve a una velocidad de 0,025 y 0,05. Ahí es donde ustedes tienen que sacar la teoría y decir, ¿esa velocidad de qué es? ¿De extensión o de retracción? Entonces, usted con la teoría en la mano, usted sabe que la velocidad de extensión no, sí, siempre va a ser menor que la velocidad de retracción. Entonces, para el cilindro JH, el 0,05 va a ser su velocidad de retracción. Mientras tanto, que el 0,025 va a ser la otra velocidad. Con estas velocidades que podemos hacer, también podemos hallar el beta del cilindro, en caso que no lo den. ¿Listo? Hacemos eso con todos los datos de todo este primer párrafo. Sí, aquí prácticamente es puro datos del cilindro. Entonces, bueno, primero que todo hacemos el DCL y la estática de la estructura, ¿no? Para no ser tan extenso el ejercicio y también es que uno se pregunta, bueno, en el archivo que yo les paso, ahí está la estática. Sí, esa estática la realizó pues una persona en un semestre pasado. Sin embargo, yo no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Porque la idea es explicar la parte hidráulica. Lo que le mencioné al inicio, esta es la fuerza por si le interesa hacer el punto uno. Sin embargo, yo voy a hacer el punto 2, 3, 4 y 5 con la fuerza de 300, que es lo que me piden. Entonces, como en todo tipo de ejercicio de potencia, se inicia calculando las fuerzas en el vástago, ¿sí? La aplicación a lo que yo estoy haciendo, sea un polipasto, sea una estructura, sea una maquinaria amarilla, yo necesito saber la fuerza que siente ese cilindro. Una vez tenga esas fuerzas, voy al cilindro a hallar datos. Entonces, lo que les mencioné al inicio, me dan dos velocidades, no sé cuál es la mayor, no sé si la de retracción o la de extensión. Bueno, ustedes con la teoría en la mano ya saben que hace la velocidad de retracción y velocidad de extensión. Aquí lo mismo, velocidad de retracción, velocidad de extensión. Y aquí lo mismo, es mayor 0,03 entre la velocidad de retracción y la velocidad de extensión. Hallamos el beta. ¿Cómo hallamos el beta? Por medio de las velocidades, velocidad de retracción sobre velocidad de extensión. Hacemos lo mismo para todos. Una vez tenemos el beta, vamos a pasar a hallar el área del pistón y el área anular.
lo hacemos para cada uno, ¿sí? Entonces el área del pistón sobre beta es igual a radio anular, lo hacemos para el stick, lo hacemos para el boom. Es un proceso muy metódico. Ahora, tenemos velocidades y tenemos áreas. El ejercicio no me da caudal. Entonces, ya me está diciendo más o menos que lo tengo que hallar, ¿no? Inevitablemente. Entonces, esto ya es algo sencillo, ustedes ya lo saben. Caudal es igual a velocidad por área. Entonces, si estoy extendiendo, tendría que estar en esta ¿en qué? En la tercera posición. O bueno, vamos a hacer el dibujo. Ustedes no sé si les guste que yo haga el dibujo. Entonces, para esa posición va a quedar así. Entonces va a pasar por el cheque y ven acá. Luego el fluido evacuado va a pasar por acá y va para tanque. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar el caudal de la bomba? Pues simplemente el caudal de la bomba va a ser igual a la velocidad de extensión. Entonces, cuando el cilindro se está extendiendo, ¿a dónde llega el caudal de la bomba? Llega a la cámara del pistón. Entonces va a ser el área del pistón y con eso hallo ese caudal. Entonces tenemos la velocidad de extensión 0,015 y tenemos el, el área del pistón. Este por 1000 simplemente es para cuadrar unidades, ¿no? Del 0,015 que está en metros. Esto está en milímetros al cuadrado. Este ejercicio es un poquito pues largo, más que todo por las unidades. Ustedes ven aquí algunas cosas, es porque estoy intercambiando unidades. Sí, estos machetazos, pues simplemente es eso. Para la bomba 1 me dio un caudal de 7 litros. ¿Listo? Entonces vamos para la bomba 2. Ahora, aquí realizamos lo mismo. Viene el fluido, viene por acá, viene por acá y, oh sorpresa, llega a este nodo. Aquí hay un punto de difulcación. Entonces, hay muchísimas opciones, muchísimas alternativas que pueden pasar acá. La primera es que esta válvula esté en posición central y que ésta esté extendiendo. Puede ser viceversa, que ahora esta está en posición central y la otra está extendiendo. O el último caso es que ambas estén extendiendo o que ambas estén en posición central. Para el ejercicio que me conviene asumir que ambas están extendiendo o que ambas están retrayendo, me da igual. O sea, lo que me interesa es que ambos cilindros estén en movimiento, tanto este como este. ¿Por qué? Porque ese es mi análisis crítico. Yo no voy a calcular un caudal de bomba, ¿sí? Recuerde que la bomba es fija, ¿no? Entonces, si yo calculo solo para la extensión, corremos acá. Si yo calculo solo para la extensión de este cilindro, el cilindro del stick, y para este no calculo, entonces aquí va a tener un caudal del stick que va a ser prácticamente el mismo caudal de bomba. Y cuando yo les diga, ingenieros, no sé, quiero que me extiendan el stick y la cabina al tiempo, ahí es donde va a tener el problema. ¿Por qué? Porque le va a faltar caudal por esta línea, ¿sí? El caudal que está acá les va a faltar. Entonces, no, esta bomba no va a suplir las necesidades del sistema. ¿Por qué? Porque esta bomba solo está contemplando el caudal del stick y no está contemplando el caudal de la cabina. Entonces, es por eso que uno realiza este análisis para cuando ambos cilindros estén en movimiento, porque así cuando ambos estén actuándose, puedo cumplir dicha necesidad. Entonces, en este punto de difulcación, pues aquí va a ser el caudal de bomba, va a salir el caudal de la cabina y va a salir por acá el caudal del stick. El caudal del stick es velocidad del pistón del stick. Bueno, ¿qué? No, eso no, me confundí. Velocidad de extensión del stick por el área del pistón del stick. Y aquí lo mismo, la velocidad de extensión de la cabina por el área del pistón
de la cabina. ¿Listo? Entonces sería caudal de bomba va a ser igual a ambos caudales, ¿sí? La suma del stick más el de la cabina. Tienen velocidades, tienen los áreas, tienen todo. Simplemente lo que tienen que hacer es hallar el caudal. Entonces aquí lo hice de una manera literalmente con colorcitos. Entonces lo que está en verde es la cabina. Aquí hallamos con la velocidad de extensión, el área del pistón. Lo que está en azul es el stick. Y lo que está en morado es la suma de ambas, ¿no? Entonces aquí estaría el, el caudal de la cabina. Y aquí estaría el caudal del stick. Hallamos el caudal de la bomba y listo. Hacemos el DCL para cada cilindro, ¿no? Esperen que quiero ver algo. Ok. Bueno, entonces, hacemos el DCL para las posiciones, ¿no? Aquí viene caudal, aquí viene caudal, aquí viene caudal. Entonces, como estoy extendiendo, está en esta posición, esto ya lo hicimos, va a pasar por acá y llega acá. ¿Listo? Simplemente es eso. Y lo que evacúa, ya saben ustedes por dónde va. Lo voy a dibujar, sin embargo. Pues pasa aquí. ¿Listo? Ahí está la posición cruzada. Vamos a hacer la línea de presión. Entonces, presión de bomba va a subir, se encuentra con esta direccional, que sería el del tape de la direccional, con el caudal de bomba. Hay un, hay una segunda pérdida de presión que viene dada por el cheque y finalmente llega a la presión 1. ¿Listo? Si analizamos la línea de tanque, vamos a tener la contrapresión que va a pasar por la direccional. En este caso es el caudal evacuado, o sea, el caudal de la bomba sobre beta. Y llega un cheque, el tape del cheque, y aquí sería la presión de tanque, que va a ser 0. De aquí nos preguntamos, bueno, primero que todo, analizando el DCL, miremos a ver qué tenemos, ¿no? Entonces, del DCL tenemos las áreas, las fuerzas, y tenemos dos incógnitas, la contrapresión y P1. Entonces, ya con los circuitos, vamos a mirar qué puedo hacer. Entonces, ¿tenemos presión de bomba? No la tenemos. ¿Tenemos el de tape de cheque? Sí, tenemos. Bueno, ¿tenemos presión de bomba? En este caso no la tenemos. ¿Tenemos el del tape de la válvula direccional? Sí lo podemos calcular. Tenemos el del tape de cheque, el ejercicio no lo da. Y la presión 1 no la tenemos. Entonces, por este lado no nos podemos meter. Iremos por la línea de la bomba. ¿Tenemos el CP? No lo tenemos. El del tape de la válvula direccional lo podemos hallar. El tape de cheque nos lo da el ejercicio. Y la presión de tanque, que es 0. Entonces, por la línea de tanque, sí podemos hallar este valor de CP. Y bueno, si ustedes ya han visto este tipo de ejercicios, ya sabrán cómo hacerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hacemos los cálculos para la línea de tanque. Entonces, el del tape del cheque es de 200 kilopascales. Aquí tenemos un valor. Bueno, tristemente, cuando hice este ejercicio, no calculé, no tuve en cuenta el cheque, se me olvidó tenerlo en cuenta. Esos 200 kilopascales como importantes un poco. Entonces, por eso tengo esos espacios en blanco. Pero dije, más bien lo voy calculando mientras explico el video. Una vez tengo la contrapresión, ¿sí? Esta es la ecuación de la línea de tanque. ¿A dónde me voy? Me voy al DCL. Y en el DCL hallo la presión 1.
Entonces ese valor queda de... Ah, bueno, aquí, obviamente, aquí tendría que ir el CP, ¿no? Es lo que acaba de hallar. Entonces aquí sería 234,64. ¿Listo? Entonces P1, esta vez lo calculo acá rápido. Entonces da de 2069,2. Y con eso, con ese SL, me voy a la línea de presión. ¿Listo? Ya tenemos el circuito hidráulico de esa línea de presión. Aquí simplemente es añadir la presión 1 que nos dio de 2069,2. ¿Listo? Dio 2405,3. ¿Listo? Ya tenemos la presión de bomba. Luego hacemos lo mismo para la sección de la cabina. El cálculo es muy metódico, o sea, sinceramente es lo mismo. Es repetir lo mismo siempre. Allá ya tenemos el beta, tenemos la fuerza, tenemos el área, tenemos dos incógnitas. Ya sabemos que la incógnita de B por lo general nunca es. Siempre nos tenemos que meter por el CP. Entonces voy a hacer un corte. Bueno, voy a hacer esta línea de presión. Entonces la línea, recuerda que aquí va frío para acá, sin embargo estoy analizando la cabina, ¿no? Entonces viene cruzado, viene por es que pasa hasta por el mismo camino. O sea, es increíble. Lo único que cambia es la fuerza. ¿Listo? Prácticamente voy a copiar y pegar lo que tenemos acá, porque es exactamente lo mismo. Es exactamente las mismas pérdidas. No tiene ni más ni menos. No lo pegué. Bueno, no pegué. Ya por fin. Listo, es lo mismo. Las pérdidas hacia el tanque también son lo mismo. La única diferencia, muchachos, y quiero que ustedes lo tengan en cuenta, que recuerden algo. Ustedes aquí tienen el caudal de la bomba, ¿cierto? Sin embargo, hacia allá, ¿qué se va? El caudal de la cabina. Y hacia arriba, ¿qué se va? El caudal del stick. Entonces, estas direccionales, ¿qué caudal le llega? ¿El caudal de la bomba o el caudal de la cabina? Llega es el caudal de la cabina. Y por aquí, por la evacuación del fluido, va a salir el caudal de la cabina sobre beta. Cuando hagamos los análisis del stick, también va a ser lo mismo, ¿sí? Llega es el caudal del stick a esta válvula y sale el caudal del stick sobre beta. Es lo único que hay que tener en cuenta. El proceso es exactamente el mismo. También me equivoqué y se me olvidó poner los 200 kilopascales del cheque. Entonces, con el caudal de la cabina sobre beta, hallamos el delta P, muchachos, es lo mismo que teníamos arriba, mismo proceso. No voy a repetirlo, simplemente voy a colocar los cálculos y ya. Bueno, ya hice los cálculos, ¿sí? Simplemente pues la contrapresión va a ser igual al delta P de la válvula direccional cuando va hacia tanque, más el delta P del cheque. Coloqué los valores, pasamos al DCL. Entonces este es de la línea de tanque. Voy a colocar solo LT, más bien. Línea de tanque de la cabina. Aquí salto al DCL de la cabina. Y con esto salto al la línea de presión de la cabina. Ya con eso, pues, puedo hallar
El segundo inciso, me dicen la presión de taraje de la válvula de seguridad. Recuerden que la ecuación es esta que tenemos acá. ¿Listo? Un factor de seguridad por la presión de bomba. Entonces, la presión de taraje, la válvula de seguridad 1 va a ser con la presión de bomba 1. La presión de taraje, la válvula de seguridad 2 va a ser con la presión de bomba 2. No sé si hay una confusión, sin embargo la voy a aclarar. Y es, Joseph, usted halló la presión de bomba 2 con un análisis de la cabina, solo de la cabina, y nunca tuvo en cuenta la parte del stick. ¿Por qué? Entonces aquí es donde yo les digo, muchachos, o sea, el circuito tiene unos requerimientos, entonces él va a funcionar a dichos requerimientos. Recuerden que es una sola estructura, ¿no? Entonces, los cálculos que yo haga para la cabina van a ser independientes. ¿Por qué? Porque esta cabina va a tener su propia fuerza, va a tener sus propios accesorios, su propio caudal. Recuerden que en este punto, bueno, voy a explicarlo más también. Muchos se habrán preguntado, como yo sé, usted halló la presión de bomba y la presión de bomba 2 solo con un análisis de cabina. Nunca halló o nunca agregó nada del stick. ¿Por qué? Entonces, como lo mostramos en la segunda práctica de laboratorio de pérdidas, el caudal en este punto se va a separar. ¿Sí? Sin embargo, la presión va a ser la misma en toda la línea. O sea, la presión de bomba 2 va a ser la misma presión acá, presión de bomba 2, es decir, a la entrada de la válvula direccional, y va a ser la misma presión de bomba 2 a la entrada de esta válvula direccional que es de la cabina. Entonces, por ley de Pascal, toda la línea, todo este conducto, toda esta manguera, tiene la misma presión. Entonces ustedes dirán, yo sé, pero si tienen la misma presión, entonces, ¿en qué se diferencia el stick y la cabina si nosotros sabemos que pues posiblemente tengan fuerzas distintas? Entonces, ¿nosotros cómo sabemos eso? Por la división de los caudales. Entonces, por donde pasa menor caudal, lo más seguro es que en ese circuito, en esa parte del circuito, tenga una mayor presión. Y viceversa, cuando pasa mayor caudal, por la otra parte del circuito va a pasar menor presión. ¿Por qué? Porque el fluido tiende a irse donde le ejerzan menor resistencia. Entonces, aunque en este punto, en todo este conducto tengan la misma presión, tanto para el lado del stick como para el lado de la cabina, sus necesidades van a ser completamente diferentes. El stick va a tener una fuerza totalmente diferente a la cabina, ¿sí? No significa que estos dos van a compartir la misma fuerza, ni nada de eso. Entonces, por eso yo sé que si yo hallo la presión a la entrada de esta válvula direccional, yo hallo la presión en toda la línea por ley de Pascal. Bueno, hallo la presión de taraje 1 y la presión de taraje 2 con la presión de bomba 1, presión de bomba 2. No he hecho los cálculos, entonces los voy a revisar. Listo, ya agregué los valores de la presión de bomba 1, presión de bomba 2. Lo único que hice fue encontrar la presión de taraje. La tercera pregunta me dice, fuerza máxima ejercida por el cilindro E. Entonces, este ejercicio, a usted no le decían nada sobre el stick. Y es porque de manera de estática se hallaban las fuerzas del boom y de la cabina. Solo eran necesarias esas dos fuerzas por parte de la estructura para poder realizar el ejercicio. Y por manera hidráulica se hallaban las cosas del cilindro del stick. Entonces, ¿cuál es la manera hidráulica? Sabemos, sabemos, tenemos conocimiento de la presión de bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque la hallamos acá. Entonces, con el análisis de la cabina, recuerden que toda esta línea va a sentir la misma presión. Todo esto va a sentir la misma presión, presión de bomba 2. Y pues simplemente hacemos el análisis. Lo único es que este análisis, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la presión de bomba
sea, tenemos una presión de bomba inicial. Entonces, ahorita cuando hagamos el circuito, se van a dar cuenta que ya está prácticamente hecho. Entonces, el aceite viene por acá, recuerden que se está extendiendo, viene por acá, llega acá, evacúa el aceite y se viene por tanque. Vamos a hacer el circuito de ese cilindro. Entonces, iniciamos con presión de bomba 2, subimos, tenemos un delta P de una válvula direccional. ¿Con qué caudal? El caudal del stick. Seguimos, tenemos otro delta P, va a ser el delta P del cheque. Y seguimos y llegamos a la presión 1. Hacemos la de la línea de tanque, entonces la contrapresión, hay un delta P, entonces este delta P de la válvula direccional que tiene el caudal del stick sobre beta. Sigo bajando y me encuentro con el cheque. Delta P de un cheque. Finalmente llego a la presión de tanque, que va a ser 0. Y vamos a mirar qué tenemos. ¿Presión de bomba la tenemos? Sí. La arrastramos del punto anterior. Delta P de la válvula direccional lo podemos hallar. Delta P del cheque lo tenemos. Y tenemos una incógnita, es decir, una ecuación, una incógnita. Esto lo podemos hallar. Entonces P1 está prácticamente encontrada. Miremos la línea de tanque. La presión de tanque la tenemos, que es 0. Delta P del cheque la tenemos. El delta P de la válvula direccional lo podemos hallar. Y tenemos la incógnita del CP. Una ecuación, una incógnita, prácticamente esta CP también la podemos hallar. Si nos vamos al DCL del cilindro, entonces nos vamos a dar cuenta que la presión 1 la tenemos, o sea, la presión de entrada la tenemos, efectivamente, sí. El beta lo tenemos, efectivamente. El CP lo tenemos, sí. El radio la tenemos, sí. Y nuestra incógnita va a ser la fuerza. ¿Listo? Esta parte no la voy a calcular porque hace el video un poquito más extenso. Entonces se los dejo ahí como ejercicio práctico para que lo hagan. Y si cualquier cosa tiene una duda, me avisan. Pero ya aquí les dije cómo hacerlo, ¿no? Presión de bomba la tienen del ejercicio anterior, esto ya lo tienen. Solo es que sumen y hagan la ecuación. Si no saben cómo hacer la ecuación, se las voy a hacer aquí. Entonces la presión de bomba va a ser igual a la sumatoria de presiones de la línea. Recuerda que el fluido va en esta dirección, ¿no? Va hacia arriba. Entonces, por cada paso, en cada accesorio, va a ir perdiendo presión. En este caso, como va el fluido, va hacia abajo. Entonces aquí la presión, el CP es el mayor. Y el cero obviamente va a ser el menor. Entonces el fluido siempre va de un punto mayor a un punto menor. Aquí la presión de bomba va a ser mayor y la presión 1, la presión de trabajo va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque pasó por accesorios, hay caídas de presión. Entonces el fluido siempre va a ir de mayor a menor. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación? Va a ser el delta P de la válvula direccional más el delta P del cheque más P1. ¿Listo? Y la otra ecuación va a ser la de la línea de tanque. Entonces va a ser el CP va a ser igual a la sumatoria de presiones de tanque. Entonces, delta P de la válvula direccional más el delta P del cheque más 0, que es la presión de tanque. Bueno, seguimos. Presión de taraje de las válvulas contrabalance. Tenemos la fuerza, y aquí es la fuerza del boom, aquí es la fuerza del stick, y aquí es la fuerza de la cabina. Para hallar la presión de taraje de la válvula contrabalance va a ser igual a un factor de seguridad, pero recuerda que todo esto tiene fluido. Entonces el factor de seguridad por, el, por la presión que está aquí, ¿no? No sé, presión 1, digamos, o contra CP, o contrapresión, no sé, como quieran llamarlo. Entonces, la de esta va a ser esta. ¿Cómo hallan P1? Entonces, si hacemos un análisis, un DCL, vamos a tener esto.
Vamos a tener, espera, más bien hagamos esto bien. Aquí vamos a tener una presión, entonces esto va a ser P1 por el área del pistón. Y muchachos, recuerden lo que yo les dije de los cilindros. ¿Cómo está este cilindro? Este cilindro tiene una velocidad de cero. Entonces aquí, en el área anular, no hay fluido. No hay que, o sea, sí hay fluido, perdón. Lo que no hay es presión. Y aquí la presión o la contrapresión va a ser cero. Entonces, ¿cómo hago el DCL? Presión 1 por el área del pistón va a ser igual a la fuerza que siente ahí el cilindro. Entonces tengo esto, hallo P1. Con P1 una vez hallado, lo voy a meter en esta ecuación y encuentro la presión de taraje de la válvula contrabalance. Va a ser lo mismo para todos los cilindros. Es más, voy a copiar. Bueno, muchachos, entonces aquí ya hice lo que ustedes tienen que hacer. Lo mismo que expliqué para este, es lo mismo para los otros. Entonces la presión de contrabalance, bueno, la presión de la válvula contrabalance del cilindro del boom va a ser la presión 1 del boom, ¿no? Muchachos, no es que, o sea, yo tengo todo esto presión 1, pero no significa que todos estos valores sean iguales, ¿no? Simplemente es una forma de escribirlo, pues para que no sé, o sea, simplemente es una forma de escribirlo, pero no es que esta P1 sea igual a la P1 acá y sea igual a la P1 acá. No, es diferente. Esta P1, esta P1 que tenemos acá, sí, esta P1, va a ser la P1 del boom. Esta P1 va a ser la P1 del stick. Esta P1 va a ser la P1 de la cabina. Listo, y aquí lo tengo. Entonces, para hallar la contrabalance de la cabina, lo hacemos es con la P1 de la cabina. ¿Listo? Finalmente, finalmente, listo, la última pregunta es potencia máxima del motor de combustión interna. Entonces, esta es la pregunta más corchadora del parcial. Porque ustedes no saben qué hacer cuando dicen potencia máxima o potencia en el ascenso o en el descenso. Ustedes dicen, pues para mí es lo mismo, ¿no? Pero efectivamente no es así. Cuando me piden potencia máxima, ustedes saben que el caudal, bueno, la potencia va a ser igual al caudal por la presión. Entonces, el caudal de las bombas va a ser fijo. Sin embargo, la presión es lo que va a determinar si estoy hallando potencia máxima o potencia en el instante, no sé, de ascenso o descenso. Aquí es donde yo les pregunto, ¿cuál va a ser la presión máxima de mi sistema? Entonces, en el laboratorio siempre les digo, ¿cuál es la presión máxima del banco? Ustedes me responden, la válvula de alivio. Más allá de la válvula de alivio, no va a haber esa presión, no existe. Si yo taro eso a 70 bares, más allá de 70 estoy segurísimo que no va a subir la presión. ¿Por qué? Porque la válvula de alivio se me va a abrir. Entonces, estas preguntas son las más corchadoras, pero son las más fáciles. Porque ustedes les dicen potencia máxima. Parce, sencillo. Va a ser con las presiones de taraje de cada válvula. Entonces, la presión de taraje de la válvula de seguridad 1, la presión de taraje de la válvula de seguridad 2 y la presión de taraje del, de la bomba piloto. ¿Con qué caudales? Muchachos, las bombas solo tienen su propio caudal. Es de caudal fijo. Entonces, con el caudal que ustedes hallan, tienen todo, simplemente hallan el valor de la potencia. ¿Listo? Entonces, notemos aquí algo. Qué presiones tenemos? Presión de taraje de 1, presión de taraje 2 y la presión de taraje de la bomba piloto. Entonces, ¿qué potencia estamos hallando? La potencia máxima. Sin embargo, si el profesor les pregunta potencia en el instante de ascenso, entonces potencia en el ascenso. ¿Con qué presiones lo vamos a hacer? Con la presión 1, con la presión de bomba 1 que le toma para subir la carga, con la presión de la bomba 2 para subir la carga. Y recuerden que esta presión siempre va a ser la de la válvula de seguridad, por lo que mencioné al inicio del video. La bomba piloto siempre va a funcionar a esa válvula de seguridad, a menos que exista un sangrado. ¿Listo? Si existe un sangrado, ahí ya las cosas cambian. Ahí ya no es esto.
Ahí ya depende de la necesidad del sistema. Entonces, ¿cuál necesidad del sistema? Dios mío, me perdí. Allá. ¿Cuál necesidad del sistema? Lo más seguro es que si existe un sangrado, esto también salió en el parcial pasado y fue un truquito. Aquí está el sangrado, ¿no? Es una reguladora de caudal que va a ser ANQUE. Y estos cheques tenían 50 PSI. Entonces uno veía este dato y uno decía, pero ¿por qué me dan estos 50 PSI de la válvula direccional? O sea, ¿por qué el resorte me lo dan? Y es por eso, cuando estamos en sangrado, cuando estamos en sangrado, esta válvula no se abre, la válvula de alivio, sino que él va a sentir una presión de la bomba piloto que va a ser igual a las necesidades del sistema. ¿Cuál es el sistema? Este sistema acá. Entonces aquí va a ser 50 PSI. Eso es un truquito muy corchador de cuando tenemos sangrado. Entonces, pues quién sabe si le salga, ¿no? Pero bueno, es para tenerlo ahí en cuenta. Y listo. Entonces, cuando ustedes le piden la potencia de ascenso, ya no es con la presión de taraje de la válvula de alivio, sino que es con la presión, pues, que le toma para ascender. Sí, las cosas que ustedes calcularon. Recuerden que nosotros calculamos todo con la extensión de los cilindros. Entonces, nosotros hallamos una presión de bomba 1, una presión de bomba 2, con la extensión de estos cilindros. Entonces, si le preguntan eso, va a ser con esa presión y ya está. Hallan el valor de esa presión. Simplemente es que ustedes coloquen datos. Ya los datos están. Obviamente, si tiene el factor de conversión de 600 es porque están litros por minuto por bares. Tengan en cuenta eso. Y listo. Pues muchachos, un gusto que hayan llegado hasta acá. Y bueno, esto sería ya el último video del paquete de las tutorías. Cualquier duda me la hacen de manera presencial y quedamos hablando. Hasta luego.